Muy bien, comenzamos con esta definición: pérdida o trastorno de las facultades mentales, para definir ¿qué cosa? Definir locura. Muy bien, ahora quiero invitarles a que podamos leer en el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a ver, ya no desde la perspectiva de la sociedad, ni de la sociología, ni de la psicología, sino que vamos a ver desde la perspectiva del Señor o del diseño de Dios, cuál es la locura o las locuras de las que debemos tener cuidado las personas, ¿sí? ¿Te suena el nombre de Aarón? ¿Te suena el nombre de Moisés y María? ¿Qué eran entre ellos? Hermanos. Aparte de que tenemos a Aarón también aquí en la congregación, hoy vamos a hablar de estos tres hermanos para comenzar. Y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés. Es decir, lo criticaron, hablaron mal de él, o dice la versión cordobesa, le sacaron el cuero. No existe una versión cordobesa de la Biblia, pero eso es lo que hicieron. Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, se había casado con una mujer que no era hebrea, sino que era etíope, ¿sí? Y dijeron, fíjate lo que hablaron Aarón y su hermana María acerca de Moisés: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea que, ¿qué notan o qué pueden dilucidar en el ánimo de Aarón y María? Celos, envidia. Eso era básicamente lo que estaba motivando esta charla de Aarón y de María en contra de Moisés, ¿sí? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y termina el verso 2 diciendo: y lo oyó Jehová, lo oyó el Señor. No sé si sabías, no sé si lo tenés presente a cada momento, pero el Señor escucha absolutamente todo lo que decimos y lo que pensamos. En todo tiempo. Salto al verso 8 del mismo pasaje, del mismo capítulo. Cara a cara, dice Dios, le dice a Aarón y a María, porque como escuchó, los convocó a los tres hermanos a lo que era el tabernáculo, lo que era el templo de aquel entonces, y les habló el Señor especialmente a Aarón y a María, ¿no? Y entonces una de las cosas que le dice es: cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová, y verá la apariencia de Jehová. Y acá viene el reto o la llamada de atención o la disciplina. Dice: ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto le dice Dios a Aarón y a María. Y sigue diciendo en el verso 9: entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, que entró en razón a Aarón, le dijo: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué habían hecho Aarón y María? Habían hablado mal, habían criticado a su hermano Moisés, porque ¿cómo puede ser
que siendo el líder de Israel no se haya casado con una mujer hebrea, se haya casado con una mujer de otra nacionalidad? ¿Y acaso nosotros no somos también líderes en este pueblo? Bla, bla, bla. Y Dios lo escuchó. Y marcó una pauta, marcó una disciplina. Y algunos podrían decir, pucha, pero qué severo que fue Dios, porque le mandó una lepra como consecuencia a María de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice Levítico 19:16. Dice, no andarás, ¿qué? Chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y aunque la palabra chisme hoy ha trascendido y hablamos de programas de chimento y hasta se ha naturalizado no solamente la palabra sino la actitud, ya en aquel entonces Dios sabía que esto era un problema que podía afectar la integridad o la buena relación de una familia, de las personas que trabajan en el mismo lugar, puede afectar la relación entre familias en la iglesia. Por eso Dios esto lo estableció como un mandamiento: no andarás chismeando entre tu pueblo. Podríamos ahí hacer las aclaraciones: ni de tu hermano, ni de tu padre, ni de tu esposa, ni de tu suegra, hermanos. El Señor me ayude. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y fíjense cómo define el chisme el Señor: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque el chisme es una forma de atentar. Porque el chisme es una murmuración, es un comentario sobre algún hecho que puede ser real o no, pero que tiene la intención deliberada y maliciosa de afectar a la persona de quien estamos hablando. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo decir nunca nada de lo que piense de otra persona? Hay ámbitos donde podemos hablar de lo que pensamos de otra persona. A veces hay que callarse la boca, pero si quiero hablar con alguien, le tengo que decir, o cualquiera de ustedes podría venir y decirme: David, me parece que esto, o no estoy de acuerdo con tal cosa, o una vez vos dijiste, o una vez hiciste tal cosa, y a mí me molestó. Eso me va a ayudar a mí a pensar, me va a ayudar a ubicarme si cometí un error, que los puedo cometer y los cometo, pero eso no tiene nada que ver con el chisme. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, si entre ustedes se arman grupitos y empiezan a hablar mal de mí o de alguien o de alguna otra persona, o si yo me junto con alguien para hablar mal de un tercero, eso es chisme. Y es algo que el Señor no quiere que hagamos, porque eso es atentar contra la vida del prójimo. Y ese pecado lo definió por motu propio Aarón y dijo: hemos hecho locamente, hemos cometido una locura. Y hablábamos al principio de que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que hemos creído en el Señor, es poder de Dios. Entonces, no tenemos que arrepentirnos de esta locura, entre comillas, que es el Evangelio, pero sí tenemos que tener cuidado con esta otra locura, la del chisme, la de atentar, la de darle lugar a los celos, a las envidias o a todo lo que nos lleve a sentir mal frente a otros. ¿Querés que tu familia prospere? Voy a preguntarlo de nuevo porque no sé si todos estaban atentos. ¿Querés que tu familia prospere? Amén. No andes chismeando en tu familia. Así de sencillo. Tenés algo en contra de alguien porque en la familia surgen roces, diferencias, surgen malos entendidos a veces. Anda y habla. Aprendamos a ser prácticos. Vamos cara a cara y preguntémosle a la persona con paz: ¿Por qué dijiste esto? Porque me sentí tocado o aludido, no me gustó. Y ahí te dirán si lo dijeron con qué intención o se aclararán las cosas. En la mayoría de los casos, cuando hacemos esto con humildad, sabiendo que
todos hablamos de más. ¿Es así o no? Sí, es así. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha dicho algo inapropiado? En un momento de enojo, en un momento porque nos dieron pie, porque alguien nos tiró la lengua, y hay algunos que la lengua se le va con una facilidad, tienen un don de lengua impresionante, ¿no? Entonces, sabiendo que somos así, esto de poder ir y hablar y de disculparnos o de aclarar las cosas hace que nuestra familia prospere, que la relación entre los hermanos, con los padres, con los hijos, sea mucho más llevadera, lo cual Dios aprueba y Dios quiere. Por eso prohíbe esta cuestión, esta locura que es el chimento, los celos y las envidias. Pasamos a otro pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. Y acá vamos a ver la locura del rey Saúl, ¿sí? Estaba el pueblo de Israel en una relación muy tirante con los filisteos, siempre en guerra o en pie de guerra, ¿no? Y el profeta Samuel, de parte de Dios, era quien lo había ungido a Saúl como rey. No porque a Samuel se le ocurriera, sino porque Dios le dijo, ungilo como rey. Yo lo establezco como rey. Entonces Samuel, obediente a Dios, lo hizo. Y en algún momento, el profeta Samuel le dice a Saúl, espera que yo llegue para que podamos ofrecerle un sacrificio al Señor y buscar la dirección ante esta guerra inminente. En ese contexto leo entonces 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 14. Dice, y él, o sea, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Cuántos días esperó? 7. Conforme al plazo que le había dado Samuel. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, los soldados de Saúl empezaron a decir, me duele la panza, me tengo que ir, tengo que atender un trámite, y por miedo empezaron a irse, a desertar, ¿no? Verso 9. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. O sea, pidió animales para hacer una ofrenda a Dios. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. O sea, no es que Samuel faltó a su palabra, no es que se olvidó. Llegó dentro del plazo de los 7 días. Pero ¿qué le invadió a Saúl? La impaciencia, la ansiedad. Lo estaba comiendo el miedo porque los soldados se le estaban yendo y él tenía miedo de que los filisteos lo atacaran. Entonces, la impaciencia, ¿alguna vez tuviste o no tenés idea de qué estoy hablando? ¿Alguna vez se te cruzó? ¿No? La ansiedad, la desesperación. Hay gente que llega a perder la capacidad de razonar cuando está en momentos de impaciencia o de ansiedad. Y es algo con lo que el diablo mete mucho de su porquería, de su veneno en la vida de las personas. Al punto de que muchos se enferman de ansiedad. Y eso atenta contra la fe. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que echar nuestras ansiedades en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad puede ser por una cuestión gruesa, no tenés cómo hacerle frente a un compromiso económico y te quedaste sin trabajo. La ansiedad puede ser porque hay algo que estás esperando de hace mucho tiempo. Estás esperando un compañero, una compañera. Y Señor, ¿a dónde está la idónea? ¿A dónde está el idóneo? No llega, Señor. Y o como le pasó a Abraham y a Sara, ¿te acordás que no llegaba el hijo de la promesa? Entonces inventaron una forma para ayudarle a Dios. Y eso es lo que quiso hacer también Saúl. Dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entre paréntesis, la Biblia establecía claramente que esta tarea de ofrecer los sacrificios a Dios era exclusivamente de los sacerdotes, levitas y de los profetas. Los demás no se podían meter en ese terreno. Saúl, conociendo eso, traspasó esa ley. Pero aparte estaba todo este tema de su ansiedad, ¿no? Entonces, después de dar sus argumentos, Saúl, el profeta Samuel le responde, verso 13. Samuel dijo a Saúl, escuchad, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y vuelve a repetir la causa. Por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. La palabra dice que de los padres viene la herencia de una casa o de lo material para con los hijos. Pero Él se encarga de añadir a un hombre esa compañera fiel o a una mujer ese varón que va a ser su compañero de vida. No te dejes ganar por la ansiedad. No quieras disfrazar detrás de un marco de espiritualidad como hizo Saúl, que ofreció holocaustos al Señor, pero se metió en un terreno donde no tenía que meterse. No te apresures a querer ayudarle a Dios, porque Dios sabe cuándo va a traer la bendición a tu vida. El Señor no se ha olvidado, el Señor no está dormido ni distraído. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, es decir, a su pueblo. El Señor tiene presente nuestras peticiones, nuestros anhelos más profundos, pero es una locura dejar de lado la palabra y la promesa del Señor para hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Otra locura de la que debemos cuidarnos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, 1 al 4. Y acá vamos a ver lo que le pasó a David, que si bien muchas veces lo recordamos como un hombre conforme al corazón de Dios, también cometió, no una, sino algunas locuras. Vamos a ver una de ellas. Primera Crónicas 21, versículos 1 al 4, y después salto a 2 versículos más adelante. Dice, pero Satanás, o sea, el adversario, el enemigo, el diablo, se levantó contra Israel. Acuérdate que la palabra dice, Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso habla de que aún en la actualidad tenemos que estar atentos porque el enemigo busca maneras de meterse para generar conflictos, para desenfocarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en aquel entonces ocurrió, y dice que Satanás se levantó contra el pueblo de Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué había de malo en un censo? En realidad el problema no era el censo, sino la actitud de David, de orgullo, de vanidad, de querer saber cuánta gente tenía su ejército. Por ahí pasaba la cosa. ¿Sí? Fíjate, sigue diciendo, dijo David a Joab, a su general del ejército, y a los príncipes del pueblo, vayan y hagan censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Quiero saber cuánta gente, cuántos soldados valientes tiene mi ejército, ¿no? Estoy parafraseándolo. Y dijo Joab, fíjate, su general se dio cuenta de que había algo que no estaba bien acá. Dijo Joab,
Que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Joab se dio cuenta de que había una actitud que Dios no iba a valorar ni a respaldar, ¿no? Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Abuso de autoridad, falta de comprensión para escuchar, ¿no? Acá el rey soy yo tengo la última palabra y acá se va a hacer lo que yo dice, vayan y hagan el censo. La palabra de Dios, de David pudo más. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Salto al verso 7, donde dice, acordate que a Joab le había causado mal esto, se había dado cuenta Joab de que esto no era bueno. Y dice el verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. De vuelta, ¿qué actitud es la que despertó este deseo de hacer un censo? El orgullo, la vanidad. Por cierto, no podemos entrar en detalles, pero ¿sabes qué costo tuvo esto? 70.000 personas murieron. No podemos meternos en detalle porque sería largo y nos iríamos del foco. Pero las locuras siempre tienen un costo alto. A Saúl le costó su reino, la continuidad de su reino. A Aarón y a María les costó un reto severo de parte de Dios. María estuvo 7 días leprosa, apartada del campamento. Porque las locuras que tienen que ver con caprichos, con envidia, con celos, con murmuraciones, con actitudes de orgullo, no son baratas. Yo soy de buscar precio, no sé vos. No me gusta, permítanme expresar esta expresión, usar esta expresión. No me gusta que me metan el perro. No me gusta que me cobren de más. ¿Sí? Pago por las cosas, pero trato de pagar su justo precio. Espiritualmente tenemos que aprender a ver bien el costo de las actitudes y de las decisiones que tomamos. Porque hay actitudes de locura que se pagan muy caro. Y si económicamente es un problema cuando no nos alcanza, espiritualmente el problema es mayor cuando tenemos deudas o nos metemos en problemas que nos resultan caros. Porque a veces pagamos nosotros, pagan nuestros hijos o paga la familia por malas decisiones que tomamos, por locuras o decisiones apresuradas o decisiones que tomamos en el fragor de la lucha o cuando estamos cansados o cuando estamos con poca claridad. Y después tenemos que decir como David, he actuado muy locamente, ¿no? Pero bueno, el Señor quiere enseñarnos. Una más. En 2 Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 10, ahí aparece el episodio de otro rey llamado Asa. Asa, A-S-A, rey de Judá. Y este Asa ya había tenido un problema de guerra con una nación mucho más grande que la que él tenía, que el ejército que él tenía, y había clamado a Dios, y Dios intervino y le ayudó. Pero en este momento pasó lo que ahora vamos a leer. Capítulo 16, versículo 7 en adelante. En aquel tiempo vino el vidente Anani, es decir, un profeta de parte de Dios que se llamaba Anani, y vino a Asa, rey de Judá, y le dijo:
por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Aclaro, esta expresión de apoyarse en significa poner la confianza en. Entonces, el verso 7 se podría leer así: por cuanto has confiado, por cuanto has puesto tu esperanza en el rey de Siria y no confiaste, no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria, enemigos, ha escapado de tus manos. Y entonces Hanani le trae a memoria al rey Asa lo que ya había sucedido. Y le dice: los etíopes y los libios, ejércitos con los que había batallado anteriormente, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, porque confiaste, porque pusiste tu esperanza en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y le dice el profeta Hanani a Asa: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, fíjate hasta dónde llegó la locura de Asa. Se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Como rey se puso bravo, ¿no? Pero me llama la atención esto. De pronto Dios le manda una advertencia a Asa para decirle: ¿por qué dejaste de confiar en el Señor, quien ya te demostró que estaba respaldándote cuando te apoyaste en Él, para confiar en alguien del mundo? Y eso es algo que también, hermanos queridos, tenemos que tener cuidado. Somos tan, pero tan propensos a confiar que si gana tal candidato, el pueblo de argentino va a salir adelante. Miren, oremos por nuestros gobernantes, porque eso nos enseña la palabra. Te gusten o no te gusten, oremos para que Dios les dé sabiduría. Pero ojo, cuidado con esta locura de poner la confianza en un partido político o en determinado candidato o en determinado sistema económico. Ojo con confiar en ofertas de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra. Nuestra confianza está en el Señor. Él quita reyes y pone reyes. Él es el que da autoridad. No hay autoridad en esta tierra sino de parte de Dios, dice Pablo escribiéndole a los romanos. Pueden gustarnos o no gustarnos, ese es otro punto, ¿sí? Pero los que están en autoridad en los distintos ámbitos, en los distintos estamentos, Dios ha permitido por alguna razón que estén ahí. Y a nosotros nos toca aprender a confiar en el Señor, sea quien sea que está en el gobierno o sea cual sea la situación económica. Eso es lo que Dios quiere. Y la locura de Asa fue dejar de confiar en el Dios eterno, en el Dios que no cambia, en el Dios que trasciende las generaciones, para poner su confianza en el rey de Siria. ¿Por qué? Porque el rey de Siria tenía alianza con Israel, que también estaban enemistados con estos. Entonces le dijeron: mira, yo te doy más plata, vos rompé tu vínculo con aquel y vení a ayudarme a mí. Y creyó Asa que había conseguido la gran hazaña. Pero vino el profeta a decirle: mira, es una locura lo que has hecho. Y encima se enojó. Esta es otra cuestión que a veces sucede. No acá, hermanos, en otras iglesias. Acá cuando se les dice: no está bien, tenés razón, me equivoqué. Nadie se enoja, nadie se va pegando el portazo, nadie se queda amenazando. Esas cosas acá no ocurren, gracias a Dios, ¿no? Bueno,
Cierro, podemos hablar y espero que la semana te sirva para pensar y hablar con tu esposo, con tu esposa, tus hijos, con hermanos de la iglesia, en la célula, que también te pueda servir. Pero quiero cerrar con esto. Hay un versículo que supe memorizarme cuando era chico y me quedó grabado y realmente hoy lo sigo abrazando con mucho afecto y con mucha atención. Es el Salmo 85, 8, donde el salmista dice de la siguiente manera. Te invito a que lo leas conmigo. ¿Sí? ¿Lo leamos juntos? Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan. Poné los acentos donde deben ir, ¿sí? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a sus santos, hablará paz a su pueblo. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que vos y yo no nos volvamos a la locura. Entonces, ¿será que en el psicólogo, en el psiquiatra o en algún ólogo puedo yo conseguir paz? ¿O será que sigue siendo como en el tiempo donde no había ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, ni qué sé yo, que tenemos que volvernos al Señor y escuchar lo que Dios dice? Este escucharé no es como quien escucha un mensajito de texto y ya está. Este escucharé lo que hablará el Señor tiene que ver con un compromiso. De verdad voy a tener en cuenta lo que Dios me dice para mi vida, para mis relaciones interpersonales. Voy a tomar en serio, voy a escuchar con atención qué dice Dios acerca de mi relación matrimonial. Voy a escuchar con atención lo que Dios dice sobre mi forma de administrarme económicamente. Voy a escuchar lo que Dios dice de cómo tengo que desarrollar mi vida, mi trabajo, el cuidado de mi salud, el cuidado de mi tiempo. ¿Qué dice el Señor sobre la vida de la iglesia? ¿Qué dice el Señor sobre los dones, las capacidades, los recursos que me ha dado? ¿Son para mí y todo para mí y primero yo y segundo yo y tercero yo? ¿O entiendo que lo que Dios me ha dado es para poder bendecir a otros, para poder edificar a otros? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, póngalo al servicio de los otros, dice Pedro. Por ejemplo, entonces, esto de escuchar lo que hablará el Señor tiene que ver con un compromiso profundo, serio, de poner atención a la palabra del Señor. Porque cuando presto atención, cuando escucho de ese modo lo que Dios dice acerca de mi vida en todos los ámbitos, puedo tener la certeza de que eso va a traer paz, porque lo que Dios habla, lo habla para darnos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitas pastillas. A ver, si estás en un tratamiento, por favor, sería una locura que lo dejes. Pero lo que te quiero decir, la verdadera paz, esa profunda que pone en orden nuestra vida, que nos hace estar sobre un eje sano como Dios diseñó, tiene que ver con que prestemos atención a lo que Dios ha dicho. ¿En qué áreas tenés conflicto de tu vida? No te pregunto para que me respondas, sino para que pienses. Bueno, a lo mejor alguno dice, bueno, yo tengo trastornos de ansiedad. Bueno, ¿por qué no te propones buscar en la palabra casos de gente que tuvo ansiedad o lo que la Biblia dice acerca de cómo tratar la ansiedad? Porque si me dispongo y me determino y digo, escucharé lo que hablará el Señor acerca de la ansiedad en mi vida, porque seguramente que Él va a hablar palabras de paz para mí y para los demás, para que no me vuelva loco, para que no tome decisiones tontas, estúpidas, necias,
para que no tome decisiones que me aparten del Señor. ¿Tenés problema en el área de la sexualidad? No te asustes. El diablo se ha encargado de desparramar a troche y moche una deformación y una distorsión sobre el tema de la sexualidad. Pero ¿querés leer un buen libro de sexualidad? Míralo bien. Acá hay muchísimo más de lo que nos imaginamos acerca del diseño de Dios para la sexualidad, que por cierto es una bendición de Dios en el marco del matrimonio, porque así Dios lo estableció. Entonces, ¿tenés problemas en la sexualidad? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos en esta área de la sexualidad, para que sus hijos no nos volvamos a la locura y no terminemos dañados, heridos, maltratados, sin un orden, sin un eje, sin una identidad clara. Y así podríamos mencionar otros temas en lo que sea. Hermanos queridos, no es una frase hecha esto de escuchar a Dios. Tiene que ver con poner atención. Y cierro con esto. El enemigo sabe cómo distraernos. Hemos llegado a una época donde ya no nos escuchamos ni entre nosotros. Fotos, por decirlo de alguna manera, que ilustran la realidad de las familias. 2, 3, 4 comiendo, todos con el celular en la mano. O cada uno en su televisor o en su programa. Y alguien te habla y, ajá, sí, ¿qué? ¿Qué? Sí. Y lo que hacemos con la familia pasa también con el Señor. Porque a la hora de decir, me voy a sentar a leer la Biblia, estamos más pendientes de notificaciones que de la palabra del Señor. No estoy diciendo que tiremos ni que no usemos más. Estoy diciendo, pongamos las cosas en su lugar, hermanos. No puede ser que si me quiero levantar temprano, y no estoy diciendo que te levantes a las 3, a las 4 de la mañana. No. Entras a trabajar a las 8, te tenés que levantar por lo menos una hora antes para prepararte. Agregale media horita más. Si estamos hablando de las 6:30, 7 menos cuarto. Pero nadie se puede levantar de manera perseverante a las 7, a las 6:30 de la mañana, si se acuesta a las 2, 3, 4 de la mañana, viendo película o serie o siguiendo las notificaciones. Nadie. Por más que tengas la mejor disposición para hacerlo, no te va a dar el cuero. Y lo dijo Jesús claramente. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si no descansas, no vas a poder. Entonces, este compromiso del salmista, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, tiene que ver con un orden y una decisión de fe y de orden en la administración del tiempo, del cuidado de cada día. ¿Sí? Eso es obra espiritual. Esa es guerra espiritual, porque de esa manera lo ponemos al enemigo en su lugar. Identificamos los engaños, las trampas, las distracciones y no las dejamos entrar a nuestra vida. Amén. No te dejes vender gato por liebre. No dejes que las ofertas de este mundo te engañen, te seduzcan, porque terminamos en la locura. Entonces, termino con esta pregunta. ¿Qué clase de locura es tu locura? Porque si tu locura es la de haber creído en el Evangelio, gloria a Dios. Y que te digan loco y que se te rían en la cara y que te critiquen, gloria a Dios.
Si tu locura es la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuidado, porque si tu locura tiene que ver con alguna de estas otras, ahí vamos a pagar caro y Dios nos lo quiere evitar. Te invito a que te pongas de pie y a que me acompañes, vamos a orar. Y les invito a mis hermanos de la alabanza a que se adelanten.